¿Cuánto les gusta Apocalipsis? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, todos los apocalípticos, entonces vamos al libro de Apocalipsis, por favor, al capítulo 20. Vamos a entrar esta mañana al capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Estamos ya terminando este libro y algunos, pues creemos que terminamos el libro de Apocalipsis y Cristo va a venir inmediatamente, ¿no? Apocalipsis capítulo 20, por favor. Y vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos de este capítulo. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6. Del 1 al 6. Bien, todos listos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Hasta ahí la lectura, por favor. Vamos a orar. Amado Espíritu de Dios, gracias por estar entre nosotros. Nada espiritual sería posible aquí. Nada que agrade a Dios podría ser ofrecido aquí si no fuera por ti. Tú eres quien santifica todo lo que es elevado a la presencia del Señor. Tú eres quien a la vez trae lo que Dios ha preparado para nosotros. Y en esta mañana vamos una vez más a poder meditar en las Escrituras. Y para ello damos testimonio de que tú, Espíritu de Dios, eres nuestro Maestro. Eres el Espíritu de verdad, enviado para enseñar a la iglesia la verdad, y por medio de la verdad santificar al pueblo del Señor, como tú lo haces cada vez que la palabra del Señor es expuesta. Pues está escrito: santifícanos en tu verdad. Estás edificando esta casa también como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Estás obrando en nosotros conforme a la visión que has puesto en este lugar, de formar hombres y mujeres, ministros tuyos conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Tú que estás cubriendo a todos nosotros, manifiesta tu gracia y tu poder y obra en medio del pueblo del Señor, preparándonos para su pronto regreso. Está escrito que tu palabra, Espíritu de Dios, nunca regresa vacía cuando tú la envías sobre la iglesia. Estás aquí para poder ministrar la palabra del Señor, y ella actuará y obrará con poder porque está viva y se mueve entre nosotros. Tu palabra es como una espada de doble filo, como un fuego que consume, un martillo que quebranta toda dureza del corazón, pero también como una lluvia que riega el plantío. A su tiempo creo, Espíritu Santo, que habrá fruto abundante en medio de tu pueblo. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás aquí para que Cristo sea glorificado y Él pueda revelarse y resplandecer delante de los ojos de nuestro corazón. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre nosotros, por tus ángeles enviados por ti que están a nuestro alrededor, y por esa sangre preciosa con la cual estamos rociados. Una vez más, Señor, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad
la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, Señor, haznos oír tu voz. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, entramos a este capítulo 20, donde veremos algo muy esperado por el pueblo del Señor, algo que fue anunciado y profetizado a lo largo del Antiguo Testamento, algo que el Señor Jesucristo vino a predicar cuando Él estuvo en la tierra, y algo que es proclamado en los cielos. Cuanto más se acerca el momento en que se haga realidad el reinado del Señor Jesucristo sobre esta humanidad. Porque finalmente todo se trata del reino de Dios. Y para entender un poco el contexto de por qué entramos ahora al capítulo 20, necesitamos recordar solamente algo muy corto. El Señor Jesucristo en el capítulo 19 es visto por Juan descendiendo a la tierra. Físicamente, visiblemente, el Señor montado en su caballo blanco desciende a la tierra. Por favor, leamos el verso 11 del capítulo 19. El verso 11, dice la Escritura: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el momento en que Juan ve al Señor Jesucristo descendiendo a la tierra y sus ejércitos vienen con el Señor. Al venir el Señor va a librar una batalla, la batalla de Armagedón. Y luego de esa batalla de Armagedón leemos en el versículo 19 y verso 20. Y dice Juan: vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, este es el anticristo, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bien, este es el momento en que el Señor Jesucristo desciende a la tierra. Ya no viene como vino la primera vez, como un bebé indefenso. Ahora viene como quien es. Viene como el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene de esa manera porque desde que el Señor Jesucristo nació, Él nació como un rey en este mundo. Los sabios del Oriente que vinieron a honrarlo, adorarlo en su nacimiento, dijeron claramente: hemos venido a buscar al Rey de los judíos. Jesús nació como un rey, porque Él es el rey. Y Él descenderá realmente como rey sobre esta humanidad cuando llegue aquel momento de su segunda venida. Finalmente se trata de un reino, se trata de su reino. Y debemos poner mucha atención a esto. Se trata del reino de Dios sobre la tierra. Un reino usurpado por Satanás, un reino perdido por el hombre desde el huerto del Edén. Y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él inició su ministerio muy claramente con un mensaje acerca de su reino. Marcos capítulo 1 por un momento, por favor. Vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 1. Marcos capítulo 1. Leamos los versículos 14 y 15 de Marcos 1. Bien, dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué vino predicando? ¿Qué evangelio? El evangelio del reino de Dios. Ahora, esto es lo que decía, verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bien, así inicia el Señor Jesús su ministerio. Inicia hablando acerca de un reino, su reino. Y Jesús vino como un predicador. Y su mensaje
fue un mensaje acerca del reino de Dios, un mensaje traído del cielo a la tierra en relación al reino de Dios. Ese fue su mensaje. Ahora este mensaje no es otro que buenas noticias, el evangelio. Y se le llama el evangelio del reino de Dios. Y lo que dice el Señor Jesús es que la única forma de formar parte de este reino, la única forma de entrar a este reino es haciendo dos cosas. Número uno, arrepintiéndose y luego creyendo en ese mensaje del evangelio. Es la única forma de poder formar parte del reino de Dios. Así que quien no se arrepiente de sus pecados y no cree en el mensaje del reino, no forma y no formará parte del reino de Dios. La predicación y el mensaje fue muy claro de parte del Señor Jesucristo. Es necesario el arrepentimiento, que el hombre se arrepienta de sus pecados y que crea en el mensaje del reino de Dios. Bien, ¿cuál es este mensaje? Es muy sencillo. Que Dios envió a su Hijo a la tierra a morir por los pecados de la humanidad. Que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Que la muerte que nos correspondía a nosotros fue llevada por el Señor Jesucristo. Jesús cargó con nuestros pecados y Él sufrió el castigo por nuestros pecados. Esa obra redentora de salvación está ofrecida al mundo, pero solamente se puede recibir esa obra de Cristo en la cruz por medio de la fe. Todos los que realmente se arrepienten y creen y entregan su corazón al Señor Jesucristo, inmediatamente forman parte del reino de Dios en la tierra. El Señor Jesucristo dijo: el reino de Dios se ha acercado. Cristo al venir a la tierra, Él era el reino de Dios personificado entre los hombres. Y el mensaje fue dejado a la humanidad y su obra en la cruz fue consumada. Ahora debo decirle que el reino de Dios no es un lugar geográfico. El reino de Dios es algo que se establece en los corazones de aquellos hombres que se arrepienten y creen en el evangelio. Es allí donde el reino se establece en ese corazón. ¿Por qué? Porque ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es otra cosa que el gobierno de Dios. El reino de Dios no es otra que la impregnación del carácter de Dios, donde Él ejerce su voluntad, se hace su voluntad y Él ejerce su gobierno. Por lo tanto, cada hombre, cada mujer que se arrepiente y cree en el mensaje y recibe al Señor Jesucristo entonces el reino de Dios es establecido en su corazón. Y a partir de ese momento, esa presencia del Espíritu Santo, ese reino establecido en su corazón, comienza a transformar a ese hombre. Comienza a cambiar su manera de pensar, su manera de sentir. Todo su ser es transformado, pues una nueva identidad le es dada en Cristo Jesús. Y es un hombre que comienza ahora a desear obedecer la voluntad de Dios, dejarse gobernar por Dios a través del Espíritu Santo. Reconoce a Jesucristo como su Señor. Entonces, esos son evidencias y testimonio que el reino de Dios ha llegado al corazón de ese hombre. Así que el reino de Dios es un reino que se extiende a través de llegar al corazones de los hombres. Es por eso que el evangelio sigue siendo predicado en todo el mundo. Se trata del reino de Dios. Hay un reino presente y un reino que se extiende a través del evangelio. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro a orar y a decir: venga tu reino. Y esta oración se refiere a Apocalipsis 20. Se refiere a aquel momento en que el reino de Dios ya no solamente será de corazón en corazón entre los hombres mediante la predicación, sino será en forma real y plena sobre toda la creación. La tierra entera estará impregnada por la voluntad y la autoridad de Dios. Y el reino cubrirá toda la creación. Hoy los hombres no hacen la voluntad de Dios, están en contra de ella. Así que el reino de Dios solamente se extiende a través de los corazones que se rinden al evangelio. Pero llegará ese día, aquí, Apocalipsis 20, en que cuando el Señor Jesucristo descienda, ahora sí, el reino será establecido sobre toda la tierra. Y de eso es de lo que Juan ve aquí en el libro de Apocalipsis. Ahora,
Volvamos por favor a Apocalipsis capítulo 20 y veamos los primeros versículos. Verso 1, leemos en la escritura que dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo ató por 1000 años. Ahora escuche, ¿quién es el que ata a Satanás? Dice Juan que él ve a un ángel. Los ángeles han estado muy activos durante todos los juicios del Señor en Apocalipsis. Y aquí se le comisiona a un ángel para que se encargue de atar, de aprisionar a Satanás. Un ángel. Es decir, no es Dios mismo, no es el Señor Jesucristo. No, un ángel de todo el ejército celestial de ángeles. Hay uno que es designado por Dios y se le ha dado la orden de que vaya a la tierra y tome prisionero a Satanás. Así que esto nos dice algunas cosas muy interesantes. Lo primero es que Satanás no es rival para el Señor Jesucristo. Satanás no es el opuesto de Dios. Hay una imagen que una vez encontré en internet al Señor Jesús con Satanás haciendo pulso. Es increíble. Me dio ira santa. Como si Satanás realmente fuera rival para Jesús. No lo es. Porque un simple ángel, simple en el sentido de un ser entre los muchos que Dios ha creado, entre los ángeles, es enviado y él es suficiente para aprisionar a Satanás. Él es suficiente. Dios no necesita tomarse el tiempo de ir personalmente a atrapar a Satanás. No, así que esto me llena de gozo y de alegría, de saber que solo hay un único y verdadero Dios en los cielos. Y Él no tiene comparación, Él no tiene rival, Él no tiene un opuesto, Él es único. Aleluya, Él es único, Él es el verdadero Dios. Y Él es tomado prisionero. Y el ángel desciende del cielo, porque Satanás está en la tierra. Él anda recorriendo la tierra. Así que llegará el día en que el ángel vendrá y lo tomará prisionero. Y este ángel que viene, que desciende del cielo, viene con una llave, la llave del abismo. Lo veremos en un momento. Y con esa llave también trae una gran cadena en la mano. También lo veremos en un momento. Y dice el verso 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bien, ahora quiero que prestemos atención. Hay 4 nombres que se le da a este ser infernal. Se le llama dragón, se le llama serpiente antigua, se le llama diablo y se le llama Satanás. Así que esos nombres son puestos solamente porque sí. Recuerde que los nombres en la Biblia revelan el carácter de la persona, el propósito de la persona, revelan mucho de la persona. No son como los nombres que ponemos hoy en día. Nos ponemos a cierto gusto fonético, pero los nombres en la Biblia revelan mucho de la persona. Y se le llama dragón, así que este es un ser, se le llama dragón porque es un ser monstruoso, cruel, despiadado, es una bestia salvaje. Así es escrito al relacionarlo con un dragón. Ahora, un paréntesis. Soy de los que creen que en algún momento de la historia de la humanidad estos seres llamados dragones existieron. Creo que Dios no los inventó. Y lo relacionan con este ser que alguna vez estuvo entre los hombres, un dragón. Para describir su carácter, su naturaleza, como el de una bestia que solamente quiere destruir y matar. Bien, él es el dragón. También se le llama la serpiente antigua. Es decir, no es cualquier serpiente,
Es una serpiente única, muy particular. Le dice, es una serpiente antigua. Y se refiere que es antigua porque estuvo desde el huerto del Edén. Pero no solamente por su antigüedad, sino también se le llama serpiente porque es un ser muy astuto y muy sagaz, muy sigiloso. Por eso se le llama serpiente. Él viene muy astutamente cuando él quiere atacar a su presa. Es venenoso, es peligroso y es mortal. Por eso se le llama serpiente, la serpiente antigua. Pero también se le llama diablo. Y se le llama diablo porque diablo significa calumniador, difamador, acusador. Por eso se le llama diablo. Él le encanta acusar, le encanta difamar, le encanta denigrar a las personas. Él busca la manera, y aun cuando una persona esté actuando de cierta manera, él buscará la manera de decir mal acerca de lo que hace, intencionalmente, solamente para tener con qué acusarlo. Y no le importa si acusa con una mentira, con una difamación, con una calumnia. Él es un ser así. Y le daré un ejemplo. Todos recordamos a Job. ¿Qué hacía Job todos los días? Bien, todos los días él presentaba holocaustos por sus hijos. Era un hombre de mucha, digamos así, oración. Era un hombre que andaba bien, era perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y ofrecía sacrificios todos los días por sus hijos, por cada uno de ellos, y eran 10. Satanás ve eso. Y visiblemente no hay nada de qué acusar a Job. Pero él es diablo, así es que él va a la presencia del Señor. Y esta es su manera como intenta acusar a Job con lo que él hace. Y le dice, ¿sabes por qué? Dios, ¿sabes por qué Job hace lo que hace? ¿Tú sabes su verdadera intención? Dice, yo te diré por qué lo hace. Lo hace porque tú lo bendices y lo proteges. Él lo hace, todo lo que ves, todo lo bueno que él es. ¿Sabes por qué él es bueno? Porque tú lo has llenado de bendiciones. Y tú lo proteges, nadie lo puede tocar. Así que lo que él hace, lo hace por interés. No lo hace genuinamente, no, él lo hace por interés. Y luego dice, ¿quieres que te lo demuestre? Quítale lo que tiene. Quita todo lo que tiene y vas a ver cómo maldice en tu cara. ¿Lo ve? Por eso es el diablo. Porque él ve algo, ve un comportamiento, ve una acción, inmediatamente comienza a buscarle el lado malo de eso. ¿Y por qué? Porque con eso tendrá cómo acusar. Él nunca pensará bien, él intencionalmente pensará mal acerca de todo para que tenga con qué acusar. Es un calumniador, es un difamador. Le encanta denigrar a la gente. Este es el diablo. Así que debemos alejarnos porque es un dragón, debemos cuidarnos porque es muy astuto, sigiloso y venenoso y peligroso, y debemos cuidarnos porque él hace este trabajo de acusar y difamar. Pero también se le llama Satanás. Y se le llama Satanás porque él es un opositor, él es un adversario. Él se opone y lucha contra los creyentes. Él se opone a todo lo que acerca a los hombres a Dios. Él se opone a que la voluntad de Dios se haga. Él se opone a que el evangelio sea predicado. Busca la manera de resistir, de enfrentar y luchar contra todo lo que tiene que ver con la obra de Dios y con la iglesia y con los creyentes. Él es un adversario. Así que cada uno de estos nombres nos describen a Satanás, aunque todos sabemos que Jesús lo llamó mentiroso, padre de mentira, y dijo que él ha venido para matar, hurtar y destruir. Así que este es el ser que el ángel, cuando descienda, lo aprisionará. Verso 2. Y prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué hizo? Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él.
Bien, así que este es el día en que recién este ser infernal será tomado prisionero, atado, arrojado y encerrado. Bueno, alguien podría decir, ¿y por qué el Señor espera tanto para hacer esto? Creo que ya debería haberlo hecho. Parece fácil, un ángel lo puede hacer, creo que Dios lo podría hacer en cualquier momento. ¿Por qué Dios está esperando tanto tiempo para hacer esto? Creo que si Satanás hubiese sido encerrado o fuera encerrado en este momento, creo que el mundo estaría mejor sin Satanás y de hecho mi vida cristiana estaría mucho mejor sin él. Claro, Satanás es el que para influenciando y tentando a los hombres, él pone toda clase de tentaciones para que el hombre transgreda los mandamientos del Señor, para influenciando la mente, engañando y haciendo toda esa obra perversa y diabólica. Así que si Satanás fuera encerrado, las cosas estarían mejor. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, estaríamos mejor, no bien, pero por lo menos mejor. ¿Por qué Dios entonces no lo hace ya? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Viendo Dios todo lo que está ocurriendo en el mundo. Bien, no es una pregunta fácil de contestar, pero creo que la primera respuesta sería, bueno, parece que Dios tiene un programa. Tiene una secuencia de hechos y parece que las va a cumplir una por una. Bueno, eso es una respuesta aceptable, pero insisto, dice, podría ahorrarse el programa y hacerlo de una vez. ¿Por qué lo deja todavía actuar? Así que tomaré un pasaje para tratar de entender de alguna manera por qué creo que todavía sigue moviéndose entre los seres humanos. Vamos a Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Leamos por favor el verso 11. Santiago 5:11. Dice la escritura, he aquí, ¿ya lo tiene? Bien, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bueno, eso requiere mucha meditación. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Ese fin significa el propósito del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta ahí. Así que tomaremos un momento lo que le sucedió a Job. Fue terrible lo que Job pasó. Pero dice Santiago que en el episodio que vivió Job de mucho dolor y sufrimiento, vemos a Dios mostrándose muy compasivo y misericordioso. Me dice, un momento, pastor, la verdad yo leo la historia de Job, no veo precisamente compasión y misericordia. Bueno, sencillamente a primera vista parece no verse a un Dios misericordioso, compasivo, pero dice que en el sufrimiento de Job había un propósito. Ahora acá no menciona a Satanás, pero todos conocemos la historia, que Satanás estuvo detrás de esas desgracias que llegaron a Job. Fue Satanás. Santiago solo dice que en ese sufrimiento de Job Dios tenía un propósito. Bueno, y si nosotros nos ponemos a pensar en lo que Santiago dice, la misericordia y la compasión del Señor, creo que podríamos nosotros encontrar en la historia de Job, de Job. Primero, que el sufrimiento que pasó Job por causa de la obra de Satanás no fue simplemente por impotencia o mucho menos por algún placer que Dios siente en el sufrimiento del hombre. En realidad fue por un propósito. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace y en todo lo que Él permite. Dios tiene un propósito bueno. Dios no se complace en el sufrimiento. Dios no se divierte en el sufrimiento.
Dios no pierde el control de la situación. Cuando Dios hace o permite algo es porque Él tiene un propósito. Número uno. Y cuando vemos la historia de Job, vemos que realmente Dios fue misericordioso con Job, porque Dios limitó el obrar de Satanás. Aunque Satanás se le permitió infringir grados de sufrimiento a Job, Dios le dijo: lo harás hasta aquí, no harás más. Dios siempre tiene el control sobre Satanás. Él tiene la correa. Satanás tiene el grillete en el cuello y Dios tiene a veces se la suelta un poco y a veces se la retiene un poco, pero quien tiene la cuerda es Dios. Si Dios no hubiera puesto límites a Satanás, él hubiera podido causar más destrozo en la vida de Job. Pero Dios le puso límites a Satanás. Y lo tercero, creo que Dios mostró su compasión porque estuvo con Job durante todo ese proceso de sufrimiento. Él estuvo allí para sostenerlo. Él estuvo allí para fortalecerlo. Dios estuvo, y cómo está, siempre está con sus hijos. Aunque Satanás esté causando todo eso, Dios siempre estará presente. Él nos ha dicho: no te dejaré y nunca te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que Dios estuvo con Job en todo momento. Y aun cuando la mujer de Job quiso inducir a su esposo que maldijera a Dios y se muriese, aún Dios lo sostuvo a Job en medio del sufrimiento. Creo que finalmente Job fue un mejor hombre que el que leemos en el capítulo 1. Job terminó siendo un mejor hombre en el capítulo 42 que el que fue en el capítulo 1. Y Dios bendijo doblemente a Job al final de su sufrimiento. Así que a la pregunta, ¿por qué Dios no encierra de una vez a Satanás? Creo que Dios sigue usando a Satanás para sus propósitos. Creo que Dios sigue usando a Satanás para, cada vez que él actúa en odio hacia los hombres, Dios muestre a la vez su misericordia y su compasión y su poder. Gracias a la experiencia de Job, Job llegó a decir: Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Job fue un mejor hombre. Y lo mismo podríamos decir del apóstol Pablo. Un aguijón, un emisario de Satanás lo abofeteaba. Y Dios permitió eso. ¿Por qué? Para que el orgullo no sobrepasara al apóstol Pablo. Así que mientras Satanás quería dañarlo, Dios quería hacerlo más humilde a Pablo. Siempre Dios tiene un propósito. Y Dios no lo desamparó a Pablo, le dijo: te daré mi gracia y eso será suficiente para ti. Dios siempre concede su gracia, aunque el diablo pueda llegar a atacarnos, porque Dios lo permite. La gracia de Dios siempre estará con sus hijos, siempre. Bien, volvamos a Apocalipsis, por favor. Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Verso 3: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Bien, dice que aquí Satanás fue atado y arrojado, ¿a dónde? Al abismo, y ahí fue encerrado y un sello fue puesto sobre él. Bien, ahora déjeme decirle que hay un lugar llamado el abismo. Ese lugar está en algún sitio debajo de la tierra. Se le llama también el pozo del abismo. Se le llama también prisiones eternas o prisiones oscuras. Todos esos nombres se refieren al mismo lugar.
el abismo, allí donde los demonios del Gadareno no quisieron ir. Le dijeron al Señor Jesús: Señor, por favor, no nos envíes al abismo, no nos envíes al abismo. Existe ese lugar, es real. Y allí en ese abismo ya hay algunos seres que están, los demonios más perversos, están encerrados allí, en ese abismo. Mire por un momento Judas, vamos al libro de Judas. Judas 6. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo tiene o está buscando en el índice? Ok, ya lo tiene, muy bien. Dice el verso 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Por favor, quiero que note eso, la parte donde dice en prisiones eternas. Me encanta la versión de las Américas porque en ella se lee que los ha exhibido, los han guardado en cadenas eternas, con cadenas eternas. Cadenas eternas. Alguien se preguntaba, decía, ¿cómo es posible que una cadena pueda retener a un ser tan poderoso como Satanás? Es que no es una cadena como la conocemos. No es una cadena natural hecha por los hombres, por más le pongan a esa cadena, es una cadena que viene del cielo. Así que es una cadena, no sé de qué material es, pero es una cadena que tiene el poder de retener a Satanás, porque será encerrado en una prisión de oscuridad, en medio de las tinieblas. Ahí será metido en ese abismo y él será atado con cadenas. Pero son cadenas que vienen del cielo, son cadenas que están allá, que fueron hechas allá, no en la tierra. Ahora mire el verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo ¿del qué? Fuego eterno. Escuche, eso no se refiere al infierno porque todavía nadie está en el infierno. Pero dice que fueron castigados, fueron puestos bajo el fuego eterno. Sodoma y Gomorra, fuego eterno. ¿Cómo que fuego eterno? A ver, no se refiere al infierno. Tampoco se refiere a que el fuego sigue encendido en Sodoma y Gomorra, como es eterno, nunca se apaga ahí. No, ya no está Sodoma y Gomorra, pero se le llama fuego eterno. ¿Sabe por qué? Porque el fuego que fue enviado sobre Sodoma y Gomorra es un fuego que vino del cielo. ¿Eso qué significa? Todo lo que está en el cielo es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que pertenece al cielo es eterno. Así que en el cielo hay un fuego. No es como el fuego de aquí en la tierra. Hay un fuego que es eterno. Por lo tanto, hay cadenas que son eternas. ¿Eternas por qué? Porque pertenecen al cielo, porque han sido hechas allá, no en la tierra. De hecho, todo el tabernáculo de Moisés es un reflejo del tabernáculo del Señor, un incensario y allí un arpa. No son como las arpas de aquí, son eternas. Todo lo que está en el cielo es eterno. Así que hay un fuego eterno y hay cadenas de eternidad con la cual Satanás será atado y encerrado en el pozo del abismo. Ahí están los demonios más perversos, encerrados allí, esperando para el día del juicio. Y dice el verso 3, fue encerrado allí para que no engañase a las naciones. Y aquí hallamos una de las más grandes armas de Satanás, que es el engaño. Satanás es un maestro del engaño, es su mayor arma. Engañó a Eva en el huerto del Edén, la engañó. Ahora escuche,
Satanás logra engañar porque en primer lugar ataca la mente. Él ataca la mente. Y si tú eres creyente, entonces él lo que hará es llevarte a que dudes la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho que si comen van a morir. No, 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 no moriréis. Que Dios les ha dicho eso. No, no es así, no es así. Satanás siempre, como es astuto, él atacará tu mente. Y él buscará la forma de hacer que la palabra de Dios comience a ser confusa para ti en tu cabeza y te llevará a que termines negando la palabra de Dios. Te convencerá de que tu realidad, tu situación es completamente ajena a lo que Dios dice. Bueno, Dios dice esto, pero tu realidad es otra situación o tus deseos son otros. Así que la palabra de Dios no aplicará para tu situación y tu realidad. Entonces te va convenciendo, sembrando sus mentiras en tu mente. Lo único que tienes para pelear contra Satanás es la verdad de la palabra de Dios. No tienes otra cosa con que pelear, con que enfrentar a Satanás. Si no tienes la verdad de la palabra de Dios, entonces eres una presa fácil. Creerás todo lo que Él susurra a tu mente. Él mirará tu situación y te dirá, bien, ¿verdad que tengo razón? Esto es así, así, así. Bueno, bajo esa lógica ha llevado a muchos a pecar de muchas maneras. Él engaña a las naciones. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo la autoridad del maligno. ¿De dónde cree que vienen esas filosofías, esas ideas, esas ideologías que quieren matar a los bebés en el vientre de una mujer? Que intentan validar el homosexualismo como una opción más dentro de la creación de Dios. ¿De dónde vienen tantas ideologías pervertidas y corruptas? Bien, hay una mente maestra, una mente impía, diabólica. Esta es la mente de Satanás. Y él ataca a los creyentes y sigue intentando sembrar sus mentiras. Así que si quieres enfrentar a Satanás y salir victorioso, necesitas conocer la palabra de Dios. Necesitas conocer la verdad. La mentira se combate con la verdad. Y esta es la verdad, lo que está en la palabra de Dios. Satanás te dirá en algún momento que el divorcio será la mejor opción. Te dirá que tú tienes el derecho de ser feliz y de realizar tu vida y que la persona con la que estás, tu cónyuge, no es la indicada. Y te dirá, ¿cuál es el problema? Muchos lo hacen. Y tú dirás, pero mis hijos, no hay problema, le pasa su mensualidad y se acabó el problema. ¿Cuántos hijos viven así? No es el fin del mundo, no serás el último en divorciarte. Habrá otros que todo el mundo lo va a hacer. Y entonces va calando en la mente, porque el matrimonio puede pasar por un tiempo de crisis y el enemigo aprovecha ese momento y comienza a sembrarte sus ideas y a convencerte de que aunque Dios dice que lo que Él ha unido no lo separe el hombre, bueno, eso no aplica para tu realidad, porque tu situación es diferente y todo el mundo debería entender que tienes buenas razones para abandonar tu hogar, irte con otra persona y finalmente plantear un divorcio. Él te engañará. Pero si tú eres un creyente realmente afirmado en la verdad, le dirás al enemigo, no me importa lo que me susurras a la mente, y sé que mi prematrimonio está en crisis, pero acá dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Punto. Punto. No le doy más vueltas al asunto, porque si le doy vueltas, entonces el enemigo me convencerá de lo contrario. Pero si tú le cierras la boca y le dices, mira, me puedes dar 1000 argumentos, yo solamente tengo una verdad, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Punto. Se acabó. Aleluya. ¿Qué hará el enemigo? Se irá, dirá, ven, no puedo con este. No puedo, está demasiado cerrado en la verdad. En la verdad. Fue así como Jesús venció a Satanás en el desierto. Así lo derrotó, con la verdad. Pero Satanás mentirá y te dará una serie de razones, y de hecho serán muy buenas razones, muy buenas, convincentes. Pero nosotros no caminamos por cuán convincentes sean las razones, caminamos por lo que Dios dice. Si Dios habló, esa es la verdad y pelearé por ella hasta el último día de mi vida. Esa es la verdad.
Así que la batalla está en la mente. ¿Quiere ser usted un buen soldado que pelee contra las mentiras del enemigo? Tiene que conocer la verdad. Estudie la palabra de Dios, porque Satanás es un engañador y mantiene hoy engañada a todas las naciones, engaña a las naciones, a los hombres, pero él finalmente será atado y arrojado al abismo para que no engañe más a las naciones. Y dice que estará atado hasta que se cumplan 1000 años. 1000 años. Este es el milenio. Esto es lo que conocemos como el milenio. Este es el periodo de tiempo, 1000 años en la tierra, donde el Señor Jesucristo va a reinar. No puede haber reino de Dios, no puede haber milenio mientras Satanás ande suelto por el mundo. Satanás tendrá que ser atado y encerrado. Entonces recién el reino de Dios será establecido sobre su creación. Aquí está, 1000 años. 1000 años bajo el reinado del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tipo de gobierno cree que será el milenio? ¿Qué tipo de gobierno cree que regirá esos 1000 años? ¿Cuántos piensan que podría ser un gobierno democrático? ¿Nadie? ¿No sabe, no opina? ¿Sabe qué gobierno es el que será implantado? El monárquico. Sí, un rey. Me encanta eso porque eso significa que no habrá Congreso, ni Cámara de Senadores, ni por mayoría, a ver cuántos votan a favor, cuántos votan en contra. Se acabó. Cristo reinará. Él, su voluntad será hecha. Lo que Él dice se hará. Aleluya. Sí, la monarquía. Una monarquía teocrática. Cristo reinando. Y si hubiesen políticos en ese tiempo, no tendrán oportunidad de nada. Cristo regirá con vara de hierro. 1000 años. Un gobierno de paz, un gobierno de justicia, un gobierno de santidad, un gobierno de abundancia, un gobierno en que la verdad del Señor, el conocimiento de Dios, la instrucción de la palabra de Dios llenará toda la tierra. 1000 años. Cristo reinando en persona y gobernando sobre todas las naciones de la tierra. El milenio, el reino de Dios. ¿Qué más sabemos de ese milenio? ¿Qué más podríamos saber de ese milenio? Vamos por favor al libro de Isaías. Vamos al profeta Isaías. Echemos un vistazo a ese milenio. Capítulo 65 de Isaías. Y leamos del verso 20 en adelante. Isaías 65, verso 20 en adelante. Dice, ¿ya lo tiene? Amén. Dice la Escritura, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá. ¿De cuántos años? Un niño de 100 años, eso es maravilloso. Un niño de 100 años. El niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Así que si un niño va a vivir 100 años, o si alguien de 100 años será como un niño, significa que una transformación en nuestra biología va a haber, algo, no en nosotros, lo explicaré, solamente en los que habiten en la tierra.
Algo va a pasar en los seres humanos. Creo que van a vivir como vivió en el tiempo de Matusalén, en el tiempo de Enoc. La gente de aquella generación vivían cientos de años, y al estar Cristo reinando, entonces algo va a pasar en la vida, será alargada muchísimo más. Mire por favor el 19. Perdón, el 21. Dice: edificarán casas y morarán en ellas. No te la van a embargar, eso significa. Plantarán viñas y comerás el fruto de ellas. Nadie te va a robar, es otra manera de decirlo. Tú plantas y tú comes, tú vives, nadie te quita tu casa. Verso 22, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Nadie te va a expropiar, no te van a extorsionar, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Todo tu trabajo, aleluya, denle tu alabanza al Señor, todo tu trabajo será provechoso, será bendecido por Dios, disfrutarás. No habrá ladrón, no habrá expropiación, no habrá injusticia. Eso es lo que dice. Verso 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Aleluya. ¿Qué tal comunión con Dios? El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Ya no te va a corretear el león, eso está diciendo, porque ahora comerá paja, ya no comerá carne, comerá paja, pasto. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Aleluya, ese es el milenio. Qué tremendo momento ha de llegar, el milenio, Cristo reinando. Se acabó toda la maldad, se acabó eso. Un pasaje más, Miqueas capítulo 4. Profeta Miqueas. Miqueas, no he dicho ni creas, he dicho Miqueas. Miqueas capítulo 4. Leamos desde el verso 1 en adelante, del 1 al 4. ¿Ya encontró Miqueas? Amén. Dice verso 1: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadores y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. No habrá guerra, no habrá un fondo para invertir en armamento bélico, porque no habrá guerra más. Todas las armas se convertirán en hoces para trabajar la tierra, para sembrar, y te echarás, podrás dejar tu celular, nadie se lo va a llevar, estarás tranquilo, ningún temor que viene un ladrón, que a lo mejor de la noche, que viene, todo eso se habrá ido para siempre. Un reino de paz. El león durmiendo con el cordero, eso es increíble. Podría darle muchos pasajes más, donde dice que el niño meterá su mano, el niño de pecho meterá su manito donde vive la víbora y jugará tranquilamente.
no lo morderá. Los animales hostiles hoy, todo eso se habrá acabado, esa hostilidad. Habrá paz entre todos los seres que habiten en ese milenio. No habrá hambre, no habrá injusticia, no habrá guerra. Ese es el reino del Señor Jesucristo. ¿Ok? Así ha de ser su reino cuando Él venga. ¿Quiénes estarán en ese milenio? ¿Quiénes estarán en ese reino del Señor? Bien, número 1, estarán todos los que participemos en el rapto de la iglesia. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús, todos los creyentes que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, todos ellos formarán parte de ese gobierno milenial. ¿Quiénes más? Los santos del Antiguo Testamento también formarán parte del reino porque serán resucitados. ¿Quién más? El Israel que se convertirá durante la gran tribulación, y todos los gentiles que se convertirán durante la gran tribulación también entrarán a formar parte de este gobierno milenial. Así que sí, habrá gente allí. Todos ellos formarán parte del gobierno del Señor. En ese milenio, Israel recibirá la tierra que le fue prometida a Abraham y a su descendencia, que hasta ahora Israel no logra poseer, pero en el milenio le será entregado. Israel será la primera potencia mundial cuando llegue el milenio. Será esa nación, sobre todas las otras naciones estará Israel como nación. Eso sucederá en el milenio. Volvamos a Apocalipsis y leamos el verso 4. Dice la Escritura: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo otra vez 1000 años. Aquí están los tronos. ¿Quiénes se van a sentar ahí? Bien, estará la iglesia, todos los que vamos a reinar con Cristo. Estarán también aquellos mártires de la gran tribulación. Ellos también estarán con Cristo, porque dice al final del verso 4: los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, significa que resucitarán, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todos los que fueron asesinados por el anticristo resucitarán. Nosotros, la iglesia, ya lo habremos hecho. Ya estamos en la presencia del Señor, y se unirán también los que mueran durante la gran tribulación por causa de su fidelidad al Señor. Ellos volverán a la vida y reinarán con Cristo también. Verso 5. Pero los otros muertos, es decir, los que decidieron desechar al Señor y rechazar el Evangelio, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Ahora escuche. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los bienaventurados de la primera resurrección? Son todos aquellos que van a ser vueltos a la vida por haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. Ellos formarán parte de la primera resurrección. La primera resurrección es resurrección para vida eterna. Ahí estarán los creyentes de todos los tiempos, los santos del Antiguo Testamento, los que murieron decapitados en la tribulación. Todos ellos volverán a la vida, resucitarán, formarán parte de la primera resurrección. Es una resurrección para vida eterna. Los otros muertos tendrán que esperar que culminen los 1000 años.
Pero para los que participamos o participemos de la primera resurrección, dice que la segunda muerte. ¿Y usted que hay dos muertes? Bien, aquí está. La segunda muerte no tiene autoridad, no tiene derecho y no tiene poder sobre los que participan de la primera resurrección. No puede. ¿Por qué? Porque la segunda muerte es la muerte de condenación eterna. La segunda muerte es la muerte de la cual es donde el alma es lanzada al infierno y allí morirá lentamente por toda la eternidad. Es un alma que será atormentada por toda la eternidad y estará muriendo y no terminará de morir jamás, porque permanecerá en ese estado para siempre. Esa es la segunda muerte. Por eso el Señor Jesucristo dijo a su pueblo: no teman a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. El único que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno es Dios. El cristiano dice: no hay problema a lo que puede matar mi cuerpo. No hay problema. ¿Por qué? Porque llegará el día en que seré resucitado de entre los muertos y volveré a vivir. Me levantaré de entre los muertos y volveré a la vida. Eso es un consuelo y un ánimo para todos nosotros. ¿Okay? La segunda muerte no tiene autoridad sobre los creyentes en Jesucristo. Y dice que somos bienaventurados porque volveremos a la vida. Bienaventurados porque seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Bienaventurados porque reinaremos con Él, con el Señor, para siempre. ¿Ven? Bienaventurados, bienaventurados, sacerdotes y reyes. De hecho, ya lo somos hoy en Cristo Jesús. Ahí ejerceremos en toda su plenitud y reinaremos con Cristo 1000 años. Amén. Amén. Denles alabanza al Señor.